Como primer punto en los temas más importantes para mi formación académica, quisiera colocar el tema de la historia, las leyes y la importancia de la preservación de los monumentos. ¿Esto por qué lo considero importante? Bueno, los monumentos que nosotros debemos de conservar nos sirven como una forma de ver el pasado, de tener una idea de cómo se vivía en otros tiempos, ¿verdad? Los sistemas constructivos que utilizaban, las historias y el reflejo de una sociedad que había en aquel entonces. Es importante mantenerlos para poder nosotros tener una idea de cómo se vivía en aquellos tiempos, y con el mismo afán de protegerlos hay ciertas leyes las cuales nosotros debemos de seguir, tales como las leyes que nos implican qué tipo de restauración o más bien intervención hay que aplicar en cierto lugar para poder conservar y no dañar o crear un falso histórico en el monumento, ¿verdad? Como segundo punto, quisiera abarcar todo el tema de lo que es las patologías y las propuestas de restauración. Este tema lo considero importante puesto que nosotros como arquitectos debemos de saber lo que vendría siendo los tipos de patologías que puede sufrir un edificio, los cuales dañarán tanto su estructura como su estética. Es por ende que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de saber qué tipo de intervención debemos de aplicar a qué tipo de patógeno se vea aplicado en el monumento, ¿verdad? Esto con el afán de proteger y conservar dicho elemento, para lo cual nosotros debemos de regirnos y seguir ciertos parámetros, como lo podría ser detectar humedad, detectar ciertas anomalías, como lo podrían ser animales, bichos, también detectar lo que vendría siendo la flora y cierto tipo de grietas. Esto para así poder nosotros intervenir de una forma correcta y poder salvaguardar el monumento. Como primer punto, en los contenidos del curso en la realidad profesional se encuentra el tema de la historia y las leyes acerca de los monumentos. Este tema, ¿cómo lo aplicamos en la realidad profesional? Bueno, si nosotros como arquitectos nos dedicamos en lo que vendría siendo el ámbito de la reparación y restauración de monumentos, debemos de tener en cuenta la importancia de la historia que este monumento transmite, puesto que, como lo mencioné antes, es un recordatorio de cómo se vivía en el pasado, es, por así decirlo, parte de nuestra cultura. Debemos de ser conscientes de los tipos de leyes que protegen estos tipos de monumentos para así nosotros tanto protegerlas de ciertos incidentes o factores exteriores como de nosotros mismos al crear una mala intervención. Por lo cual, si nosotros al momento de estar trabajando una restauración o una intervención debemos de tener completo conocimiento de lo que vendría siendo la historia del monumento, las leyes que aplican y el cómo poder nosotros intervenir sin dañar al monumento. Como segundo punto, en los contenidos del curso en la realidad profesional se encuentra lo que vendría siendo el tema de los tipos de patógenos y propuestas de intervención. Porque es importante, o más bien cómo lo podríamos nosotros aplicar en la realidad profesional. Bueno, nosotros ser arquitectos y de ser posible enfocarnos en el área de restauración, debemos tener un completo entendimiento de lo que vendrían siendo los diversos tipos de patógenos y el cómo estos afectan a la estructura, ¿verdad? Porque al nosotros tener un entendimiento pleno y completo de lo que son estos tipos de patógenos, tendremos una idea o más bien un entendimiento de cómo poder nosotros intervenir para poder salvar el monumento el cual estamos tratando. Debemos de tener muy en cuenta qué tipo de acciones, reacciones y causas son las que provocan estos patógenos al invadir un elemento, para así poder nosotros tratarlos y salvaguardar el monumento que se esté trabajando. Como comentario final, quisiera agregar que los contenidos del curso fueron muy de mi agrado, puesto que se nos muestra el cómo
diversos patógenos afectan los edificios que han resistido durante cientos de años y cómo nosotros podemos intervenir para que estos sigan perdurando durante muchos años más. La forma de dar el curso, las expediciones y las exposiciones del arquitecto fueron bastante de mi agrado, puesto que llaman la atención y lo intentan a uno a descubrir más e interesarse más por este tema. Sin más que decir, quedo muy conforme con los contenidos y la impartición de este curso. Muchas gracias.